Vamos a iniciar la actividad que tenemos preparada para el día de hoy. En nombre de la Junta Directiva, de la Comisión de Educación Permanente y del mío propio, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad que con mucho entusiasmo y expectativa ha preparado la Comisión de Educación Permanente del Colegio de Trabajadores Sociales. En la comisión creemos que las colegas que trabajan en el sector asistencia y seguridad social hacen un trabajo muy valioso y profesional. Es por eso que en el marco de la Semana de Trabajo Social decidimos impartir una conferencia acerca del tema de pobreza que nos vincula directamente a todas las profesionales que nos desempeñamos en trabajo social y particularmente en el IMAS. Desde la comisión hemos venido pensando desde hace mucho tiempo que lo que es la articulación de los elementos teóricos, metodológicos, lo técnico operativo, lo instrumental, debe ser un eje de análisis constante del gremio. Y es por eso que lo hemos colocado en el día de hoy para tener una discusión con ustedes y una reflexión. No creemos ni estamos partiendo de que la academia es la que tiene la verdad y de que la institución es la que tiene la experiencia o al revés, ¿verdad? Sino que estamos pensando que más bien debemos acercar las discusiones teóricas que estamos dando alrededor del concepto de pobreza y de asistencia y tener una reflexión conjunta que nos permita trascender de labores que a veces se quedan quizá en el plano muy inmediatista porque la misma institución en la cantidad de población que tenemos que atender nos obliga a esto. Nosotros creemos que debemos trascender de eso y la manera de hacerlo es teniendo este tipo de discusiones. Desde hace mucho tiempo también el Núcleo de Pobreza, Asistencia y Seguridad Social de la Universidad de Costa Rica viene apuntando para realizar actividades que permitan tener este tipo de reflexiones. En ese sentido, en noviembre del año pasado también hicimos un taller para discutir la categoría de pobreza y es por eso que entonces coordinamos la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Trabajadores Sociales, la Comisión de Educación Permanente específicamente, para poder realizar esta actividad. Yo les quiero mandar un caluroso abrazo porque realmente conmemorar la Semana de Trabajo Social no solo significa la alegría y el entusiasmo que tenemos por pertenecer a este gremio, sino que también nos recuerda nuestra obligación de luchar por los derechos de las poblaciones excluidas y así tener cada vez un proyecto profesional más acorde a las necesidades del país. En este sentido, yo les quiero agradecer que hoy estén ustedes aquí compartiendo con nosotras y con nosotros. Les quiero agradecer su presencia y les quiero decir que el doctor Gustavo Repetti va a dar una conferencia durante un espacio amplio y luego pasaríamos a preguntas que las vamos a hacer directamente, ¿verdad? En algún momento pensamos que quizá por medio de metodología con el papel, pero creemos que lo podemos hacer directamente. En este sentido, quiero presentarles al doctor Gustavo Repetti. Él es argentino, radicado en Brasil, licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es máster y doctor en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor a tiempo completo en la Escuela de Servicio Social de esa misma universidad y ha publicado en revistas nacionales e internacionales acerca de la producción del conocimiento en trabajo social y sus distintas expresiones en el contexto actual. Él es el quien nos va a acompañar hoy y les repito mi agradecimiento y mi reconocimiento por la presencia de ustedes en el día de hoy. Muchas gracias. Perdón, pero se me olvidó un detallito. También nos acompaña el día de hoy la máster Viviana Travi, que es una colega que nos visita de Argentina y que también va a estar impartiendo conferencias durante esta semana. Por ejemplo, el jueves va a impartir la conferencia de informes sociales, sus alcances teóricos y metodológicos a las 5 de la tarde en el Colegio de Trabajadores Sociales. Conferencia que también se va a dar hoy a las 4 de la tarde para las colegas de las filiales y específicamente para la filial de Occidente. Muchas gracias.
Vamos a escuchar las palabras de don Gerardo en representación de la máster Mayra Díaz. Muy buenos días, tengan todas y todos. Le damos la más cordial bienvenida el día de hoy acá a nuestra institución para compartir con ustedes este espacio de reflexión. En nombre de doña Mayra Díaz, que pues se encuentra fuera del país, me pidió que abriera este espacio con unas breves palabras hacia ustedes. Pues yo en realidad me siento muy honrado de poder estar acá en nombre de la Dirección Superior, dándoles pues la más cordial bienvenida y también pues felicitarles en esta semana del trabajo social y este día que van a celebrar el próximo viernes, Día Nacional del Trabajador Social. Pues no sin más que agradecerles por esa gran labor que a nivel institucional y a nivel de país y de sociedad ustedes realizan. Día a día pues nosotros como institución salimos a atender a cientos de familias, a ayudarles en su proceso de desarrollo y promoción social. Eso se realiza a partir del esfuerzo y dedicación de todos nuestros funcionarios y funcionarias. Sin embargo, no cabe duda que la labor de los trabajadores y trabajadoras sociales es fundamental para la prestación de nuestros servicios a la población. Interesante allá un poco familiarizándome, porque bueno, les confieso, no soy trabajador social, soy administrador de empresas. Sin embargo, me di a la tarea de entender un poquito y me llama mucho la atención que la Federación Internacional de Trabajadores Sociales califica la profesión de ustedes como agentes promotores del cambio social, ¿verdad? Eso es fundamental y lo vemos día a día, como les dije, en nuestra labor institucional. Pues sin más, para agradecer al organizador, el Colegio de Profesionales, la universidad, pues el esfuerzo para tener el día de hoy esta actividad, y también pues a los compañeros de la Universidad Estatal a Distancia que nos han facilitado las prestaciones para la transmisión vía web de esta conferencia, lo cual va a permitir que pues todos los funcionarios y funcionarias de la institución que no pudieron venir el día de hoy pues nos estén acompañando de forma remota gracias a la tecnología. Pues sin más, agradecerles y pues felicitarles en esta semana de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, pasaríamos a escuchar las palabras del doctor Repetti. Se lo llevo allá. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas presentes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica en el nombre de la profesora Sandra Araya, de su presidente, el compañero Jorge Arturo, y agradecer la recepción que estamos teniendo con Viviana en estos días, muy cálida, de mucho trabajo, pero también de mucha recepción. Vamos a pasear, no solo vamos a trabajar, entonces estoy muy feliz de compartir estos espacios con ustedes y traer algunas reflexiones para debatir un tema muy relevante y muy presente para nuestra intervención profesional desde el origen de nuestra profesión, como es la cuestión de la pobreza. Y por suerte hoy tengo un tiempo mayor de exposición, entonces voy a tratar de explayar un poquito algunas cuestiones, porque el tema de la conferencia, como está puesto en el slide ahí, es pobreza y sujetos sociales, y yo le agregué un poco, en función de la invitación original que Sandra me hizo hace unos meses atrás, el trabajo profesional del trabajo social. Entonces voy a
compartir con ustedes algunas reflexiones para debatir, para pensar sobre esa cuestión, y vemos que tenemos ahí tres dimensiones importantes y complejas, ¿no? La cuestión de la pobreza, la cuestión de los sujetos sociales y la cuestión de nuestra intervención profesional en esa relación. Entonces la idea es compartir un debate, algunas cuestiones que yo estoy pensando sobre la cuestión de la pobreza, sobre la cuestión de los sujetos de nuestra intervención profesional y las posibilidades de nuestra profesión frente a esos desafíos. Voy a también hacer algunas referencias a cuestiones, como ustedes van a ver que voy a decir a lo largo de la exposición, de entender la pobreza como un problema de la humanidad y no como un patrimonio del trabajo social, ¿no? Entonces eso nos va a permitir pensar esa relación de la profesión como constitutiva, como parte, ¿no?, de un colectivo social, y nos va a permitir superar, por lo menos traer algunos elementos para superar las visiones medio dicotomizadas entre el fatalismo y el mesianismo, ¿no? En esta cuestión donde parece que nada se puede hacer delante del flagelo de la pobreza, o todo se puede hacer y mesiánicamente el trabajo social podría resolverlo. Entonces algunas cuestiones para pensar en ese sentido. Entonces, hecha esta primera introducción, yo diría que mi intervención va a tener como tres momentos diferenciados en función de esos tres ejes que yo estaba destacando. En primer lugar, justamente estoy diciendo para poder dar cuenta de la relación constitutiva de nuestra profesión con el fenómeno de la pobreza y su relación con los sujetos sociales. Entonces la primera cuestión que me gustaría explorar con ustedes en esta exposición es la cuestión de pensar un poco, recuperar cómo el fenómeno de la pobreza fue tratado por las ciencias sociales en general y por el trabajo social en particular a lo largo de la historia, pero ustedes van a ver que hay un recorte que no es a lo largo de la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, sobre todo desde la consolidación del capitalismo, y sobre todo tampoco es desde la constitución del capitalismo, sino desde la constitución de la profesión, que hay, decía yo un poco en la conferencia de ayer, hay unos 100, vamos a ver, ¿no?, que hay unos 100 años de distancia entre que se empieza a hablar en las ciencias sociales de cuestión social y la emergencia de la profesión. Entonces, voy a intentar compartir con ustedes algunas diferencias en la concepción de pobreza y de sujeto pobre, sobre todo en el siglo XX, para entender cómo esas diferentes concepciones de pobreza y de sujeto pobre exigieron diferentes formas de intervención del Estado sobre el fenómeno de la pobreza, y en consecuencia diferentes formas de intervención del trabajo social delante de esas exigencias. Bien, en un segundo momento, voy a abordar los fundamentos históricos y teórico-metodológicos de la profesión, muy rápidamente también. Cuando yo preparaba esta conferencia pensaba que esa cuestión yo la discuto con mis alumnos del primer año de la graduación en un semestre. Entonces, bueno, hacer eso en una hora es difícil, pero traer cuáles son los elementos centrales que nos permiten entender cuáles son los fundamentos de nuestra profesión, qué es lo que legitima nuestra intervención profesional en la sociedad burguesa moderna, para entender entonces la finalidad del desarrollo de nuestra profesión históricamente, de los procesos interventivos del trabajo social históricamente situados, y a qué necesidades sociales nuestra profesión ha respondido y responde contemporáneamente. Y ahí me voy a detener un poquito justamente en la relación constitutiva de la profesión con la llamada cuestión social, y la cuestión de la pobreza como una expresión concreta de eso que está siendo llamado de cuestión social. Entonces quisiera detenerme unos minutos para entender qué estamos entendiendo o qué estamos diciendo cuando hablamos de cuestión social, y por qué hay una relación constitutiva con la profesión, y por qué la pobreza no es sinónimo de cuestión social, sino una forma particular de expresión de esa dinámica que está siendo llamada de cuestión social. Y en función de esos argumentos,
creo que podremos, sobre el final de la exposición, interpretar, entender cuál es la raíz del fenómeno de la pobreza. ¿Qué es lo que está en la raíz? ¿Qué es lo que genera la pobreza? ¿Qué es lo que explica la existencia de la pobreza? ¿No? Ese sería como el tercer momento, y en función de entender la pobreza desde su raíz, poder entender cuáles son los desafíos y los límites, las posibilidades de la intervención profesional, del trabajo social en ese ámbito. Entonces tenemos un desafío importante en la próxima hora. Bien. Voy a comenzar entonces a compartir con ustedes algunas cuestiones sobre la construcción histórica de la categoría de pobreza y del sujeto pobre, como yo decía, sobre todo durante el siglo XX. Y ahí me voy a referenciar en la profesora María Lidia Sousa da Silveira, que es una profesora jubilada de la Universidad Federal Fluminense en Niterói, en Río de Janeiro, y jubilada también de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en las escuelas de trabajo social. Ella publicó un libro que tiene algunos años, en el año 2000, que se llama De pobre a trabajador, una reflexión sobre el sujeto en el servicio social. Y en esas reflexiones encontramos un desarrollo histórico de qué es lo que fue, qué es lo que se entendió en diferentes momentos históricos por pobreza. Y la primera cuestión a destacar es que encontramos en esa reflexión tres líneas fundamentales que van a argumentar la construcción de la categoría de pobreza en términos históricos. La primera cuestión que va a aparecer en esa reflexión es que, con el pasaje para la modernidad capitalista, la profesora va a decir, la pobreza era comprendida con relación a la no aceptación del trabajo en su forma asalariada. Entonces la primera cuestión que encontramos aquí es cómo en un momento histórico determinado se entiende que lo que justifica, lo que fundamenta, lo que explica la pobreza es una resistencia de los sujetos individuales a aceptar determinadas condiciones nuevas en función de las transformaciones en la forma de producir la riqueza y de distribuir la riqueza socialmente producida. Entonces hay aquí un carácter, podríamos decir, individual, moral, culpabilizador de la cuestión de la pobreza, donde el sujeto pobre sería responsable por su propia condición de pobreza, en función de que se resiste, se niega a aceptar algunos mecanismos de disciplinamiento que son necesarios para incorporarse a las nuevas formas de producción y distribución de riqueza que la producción industrial estaba colocando. Entonces, justamente, se trata de un rechazo. Esta explicación fundamenta el argumento de la pobreza en el rechazo al asalariamiento y, como estaba diciendo, va a comprender la pobreza como un hecho propio de la esfera individual. Esa construcción, esa forma de entender la pobreza, va a generar intervenciones desde el Estado y después, claro, esto va a tener repercusiones, impactos en la intervención del trabajo social con un fuerte carácter moralizador, a donde la pobreza va a ser abordada como una causa natural, como un destino de los sujetos, ¿cierto? Como vinculada a la suerte individual de cada uno de los sujetos, como un problema moral y de comportamiento. Es un problema de comportamiento de los sujetos que no consiguen adaptarse a las nuevas determinaciones de la organización social que genera nuevas formas de sociabilidad. Justamente esto va a tener algunas implicaciones en las formas de intervención desde el trabajo social, a partir de las cuales el sujeto pobre va a ser entendido como un sujeto desajustado, como teniendo la pobreza, constituyendo la pobreza un problema de carácter. Entonces habría que pensar formas de intervención profesional vinculadas a una lógica de reforma del carácter individual de los sujetos, problemas de personalidad del sujeto, como una falta de voluntad del sujeto para resolver individualmente su situación de pobreza, una falta de iniciativa. Y yo digo aquí en el final, la pobreza como resultado de la pereza individual de cada sujeto. Bien. Continuando con la argumentación de este estudio, encontramos que llegando a la década del 50 del siglo XX,
la lectura sobre la pobreza trasciende la esfera individual. Entonces va a empezar a aparecer en la producción de las ciencias sociales y del trabajo social en particular una serie de argumentaciones, de reflexiones que van a mostrar que la cuestión de la pobreza no refiere más apenas a la esfera individual, del sujeto individual. La cuestión de la pobreza se va a vincular a partir de la década del 50 con una incapacidad del sistema para absorber a los individuos en cuanto fuerza de trabajo. Entonces sí, podríamos decir, hacia el final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, lo que hay es una necesidad de, podríamos decir entre comillas, disciplinar el sujeto individual para aceptar las nuevas determinaciones del trabajo asalariado, y esa determinación individual estaría en la base de fundamentación del problema de la pobreza. Lo que encontramos llegada a la mitad del siglo XX es que se desplaza el argumento de la pobreza de la esfera eminentemente individual para pasar a pensar que es ahora ya no es más una resistencia del sujeto individual a adaptarse a las condiciones del asalariamiento, sino que la sociedad salarial ya constituida no está teniendo condiciones de absorber la gran demanda de inserción de los sujetos trabajadores en el sistema de producción. Así, la autora va a decir que será en este momento histórico el mercado y no el individuo el encargado de efectivizar la exclusión, dice ella. Los individuos que quedan fuera de las posibilidades de inserción en el mercado formal de trabajo se encuentran en esa condición por una incapacidad del mercado de dar respuesta a esa necesidad y no apenas por una responsabilidad individual del sujeto de resistencia a adaptación a esas determinaciones. Entonces diríamos que se trata de una sobredemanda de fuerza de trabajo, generalmente con escasa formación, y esa lógica de lectura sobre la cuestión de la pobreza y de la exclusión en nuestros países de América Latina se va a vincular con una teoría de la marginalidad inherente al sistema capitalista y a las sociedades dependientes. Podría decir que se trata de un problema inherente al orden social, pero vinculado a su inacabado desarrollo. Entonces, no hay en esta perspectiva ninguna crítica radical a la forma de organización de la producción social de la riqueza en la sociedad capitalista y su apropiación privada, sino que nos está diciendo que en esa lógica está la base o la raíz de la constitución del problema de la pobreza, sino que es necesario pensar formas de perfeccionar la sociedad capitalista para enfrentar la situación de la pobreza, y esta concepción está vinculada a la idea desarrollista de que cuanto más desarrollo, más acceso los sujetos tendrán al fruto de su trabajo. Y sabemos también que en la historia del desarrollo de nuestra profesión, el ideario desarrollista tuvo una fuerte presencia, sobre todo llegando al final de la década del 50 y en la década posterior, y sabemos también que es el problema del subdesarrollo lo que va a impulsar la emergencia del llamado proceso de reconceptualización del trabajo social en América Latina, en términos de pensar cuáles son las posibilidades de contribución de nuestra categoría profesional en el enfrentamiento del problema del subdesarrollo. Y, como todos nosotros sabemos también, tenemos ahí algunas particularidades, algunas formas de intervención, inclusive desde Estados Unidos hacia los países de América Latina, con la llamada Alianza para el Progreso, y sabemos también cómo, podríamos decir, el fracaso de esa respuesta que se llamó Alianza para el Progreso, para el subdesarrollo de los países de América Latina, va a generar al interior del propio proceso de reconceptualización latinoamericano algunas fracturas, a partir de que algunos segmentos de la categoría profesional van a comenzar a identificar que habría que pensar algunas formas de
salida, habría que pensar formas de resolución de la situación de pobreza que exceden las fronteras de la sociedad capitalista, y esa primera forma de identificación del problema en la reconceptualización trajo algunos problemas, sobre todo en la relación entre el ejercicio profesional de una profesión particular insertada en la división social y técnica del trabajo, como entendiendo al trabajador social como un trabajador asalariado, y la militancia política. Entonces yo voy a retomar esta cuestión sobre el final de la exposición para pensar cómo ahí tenemos el desafío de esta primera relación de explicitación de la dimensión política de nuestra intervención profesional que tuvo esta aproximación problemática, mecanicista durante la reconceptualización, fue revisada y superada durante la década del 80 y 90 y continúa aún siendo polemizada en el debate contemporáneo, y nos va a permitir pensar en una cuestión que yo estaba trayendo al comienzo de la exposición, que es la relación de una categoría profesional con la humanidad, ¿no? Y cómo pensar el problema de la pobreza como un problema de la humanidad, y cómo articular una intervención profesional determinada a necesidades que están puestas por la humanidad. Bien. Ya en los años 60, esta argumentación va a decir que la cuestión de la pobreza se vincula a la población de baja renta. Entonces ya no es más una cuestión de resistencia al asalariamiento ni de dificultades del sistema para incorporar los trabajadores asalariados a la lógica de la producción, sino una cuestión circunscripta a la definición de qué se entiende por baja renta, cuáles son los indicadores que van a decir que determinada familia está incluida en una situación de baja renta, cómo se define qué es la baja renta, y de esta forma el problema va a ser pensado en términos de déficit, de insuficiencia de renta, para enfrentar la situación de pobreza. Esa perspectiva genera la tentativa de redefinición de los recursos gubernamentales, la creación de programas especiales y la necesidad de agentes especiales para intervenciones coherentes con esta lógica. Es decir, se piensa en mecanismos de definición, de criterios de elegibilidad, con la consecuente generación de divisiones en el interior de la fuerza de trabajo, o sea, entre aquellos trabajadores que fueron elegidos para tener acceso a determinados bienes y servicios, y aquellos trabajadores cuyo nivel de renta los dejó por fuera del acceso a determinados bienes y servicios sociales. En este sentido, el trabajo social va a ocupar un papel fundamental a través de su participación en esta tecnoburocracia emergente, la autora va a decir, y va a aparecer la cuestión de la pobreza como una cuestión de educación. Cuando el señor Gerardo hacía referencia en su recibimiento a la definición de la Federación Internacional de Trabajo Social, a donde va a colocar la cuestión de los trabajadores sociales como agentes promotores del cambio social, yo pensaba justamente sobre este momento histórico de la definición del problema de la pobreza, sobre cómo, y aún vinculado al ideario desarrollista, aparece la figura del trabajador social como agente de cambio, ¿sí? Cómo el trabajador social va a tener en esa forma de concebir a la pobreza una dimensión que algunos autores van a llamar de la dimensión pedagógica, ¿no?, de la intervención profesional de los trabajadores sociales, en términos de un agente profesional que iba a conseguir producir algún efecto en los procesos de conciencia, sobre todo de los sujetos sociales. Y ahora vamos a ver cómo esto tiene una relación con diferentes formas. Entonces, en función de estas por lo menos tres líneas fundamentales en que históricamente se entendió la cuestión de la pobreza, habría también algunas formas específicas coherentes con estas formas de interpretación de la pobreza, de entender quién es ese sujeto social, o quién es ese sujeto que es nuestro público, diríamos, o que es nuestro, como se dice en Brasil, que es el usuario de nuestros servicios profesionales, que es el sujeto pobre. Entonces, ¿quién es ese sujeto pobre? Y ahí encontramos una primera concepción de sujeto pobre que va a entender al sujeto pobre
como un sujeto incapaz, como el pobrecito, puse yo acá en la exposición escrita entre comillas, ¿no? Como un sujeto que carece de apoyo y de ayuda, como un sujeto que se va a constituir en un objeto de ayuda por parte de los más afortunados. Y que en función de eso, en función de que es el pobrecito, entre comillas, en función de que requiere de la ayuda de los más afortunados para resolver su situación de pobreza, que es individual, que es moral, se le va a exigir a ese sujeto que sea agradecido, que sea grato, que agradezca aquello que recibe en términos de ayuda individual. Y podríamos decir que esta concepción pone al sujeto en una condición pasiva. Desconsidera al individuo en su calidad de sujeto, lo infantiliza políticamente, presenta un fuerte carácter inmovilizador, refuerza el carácter individual y no social de la pobreza. Entonces la pobreza, nuevamente, es un problema individual, del sujeto individual. Y esto va a exigir del Estado, no sé si va a exigir, pero esta concepción va a sustentar el desarrollo desde el Estado y desde nuestra intervención profesional de prácticas sustentadas en una concepción tutelar. Tenemos que pensar prácticas de tutelaje a ese sujeto pobre. Una segunda concepción de sujeto pobre va a entender, y tal vez tenga que ver con esta concepción de trabajo social, del trabajador social como el agente de cambio, va a entender al sujeto pobre como un ser inconsciente. Entonces la autora va a decir, como ser, el sujeto pobre sería un ser al que le falta conciencia de sus derechos y de su dignidad. Desde esta perspectiva es necesario un trabajo educativo para adquirir conciencia, es decir, para cambiar la situación en la que este sujeto se encuentra. Continúa esta concepción de sujeto pobre sustentando un trazo fuertemente individual. Es un problema que, a partir del cual debemos desarrollar formas de intervención para que el sujeto se concientice de su situación de pobreza. Y habría una tercera concepción de pobreza, dice la autora, que ubica al sujeto pobre en el lugar del sujeto predestinado, entre comillas, ¿no? O sea, el sujeto del cual emergen todos los buenos valores de la vida social, fuente de toda verdad y capaz de, a través de un proceso de desalienación, tornarse sujeto transformador de la vida social. Yo diría que en esta última concepción lo que subyace es una fuerte concepción romántica de la pobreza, ¿no? Entonces, el sujeto pobre, por el solo hecho de ser el sujeto pobre, es el sujeto portador de todo el conocimiento social y el único que tendría la capacidad y el conocimiento para transformar la vida social. En síntesis, digo yo aquí, en esta perspectiva, todo el conocimiento viene del sujeto pobre. En esta lógica, cualquier análisis de coyuntura, de relaciones de fuerza, análisis estructurales son inútiles y todo el conocimiento proviene del pueblo. No hay nada más para ser descubierto, no hay nada más para ser problematizado o analizado, porque solo el pueblo tiene la capacidad de conocer y explicar la realidad y enfrentar la situación de la pobreza. Solo que de esta forma yo entiendo que se continúa manteniendo el carácter individual y moral de la pobreza. Bien. Hechas estas consideraciones muy rápidamente, ¿cierto? Presentado bien sinópticamente cómo ha sido entendida la cuestión de la pobreza y del sujeto pobre, sobre todo como estaba diciendo durante el siglo XX, yo voy a pasar ahora a pensar junto con ustedes algunos fundamentos históricos y teórico-metodológicos del trabajo social y su vinculación con la cuestión social. ¿Por qué? Porque parto de entender que el problema central de estas por lo menos tres formas de concebir a la pobreza y estas tres formas de entender al sujeto pobre desarrollaron formas de intervención desde el Estado y desde el propio trabajo social que fueron inocuas para resolver la cuestión de la pobreza, para pensar formas de eliminar
la cuestión de la pobreza, que como voy a mostrar un poquito más adelante en la exposición, hay una diferencia entre eliminar a la pobreza y eliminar a los pobres, ¿no? Y en América Latina estamos viendo un poco cómo hay algunos movimientos, algunas formas de intervención del Estado. En Brasil estamos viviendo en este momento un proceso de efervescencia social importante, a donde todos los días queda en evidencia que hay una política deliberada de eliminar a los pobres y no de eliminar la pobreza o de combatir la pobreza. Entonces, pensar un poco esa diferenciación entre las posibilidades de eliminación de la pobreza y las prácticas constituidas desde el Estado para eliminar a los pobres. Y yo estaba diciendo que creo que lo que está en la base de sustentación de la dificultad o de la imposibilidad de estas concepciones de eliminar la pobreza es la cuestión de la ausencia, tal vez, de una argumentación que nos explique cuál es la raíz. ¿Qué es lo que genera la pobreza? ¿Qué es lo que produce y reproduce de forma ampliada la pobreza en nuestra sociedad? Y creo que ahí tenemos el desafío, el importante desafío de entender cuál es entonces ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuestión social? ¿Cuál es la relación de nuestra profesión históricamente con la cuestión social? Y en función de eso, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la raíz del problema de la pobreza? ¿Y cuáles son las posibilidades de su enfrentamiento? Bien. En este sentido yo diría, ya planteaba esto en la conferencia de ayer, hoy creo que vamos a tener un poquito más de tiempo para explayarnos sobre esto, que lo que conocemos en trabajo social como el desarrollo de la llamada perspectiva crítica, permitió identificar que hay algunas condiciones, algunos condicionantes históricos sociales, económicos e ideopolíticos, que sustentaron en un momento determinado de la historia de la humanidad la necesidad de una nueva forma de intervención del Estado burgués frente a las particularidades de la cuestión social, sobre todo a partir del último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y vamos a ver, y este es un poco el punto de discusión que yo digo que estudio con mis alumnos en un semestre, entonces voy a tratar de la forma más rigurosa y seria posible, traer los elementos centrales en tan poco tiempo. Vamos a ver ahora rápidamente cómo no estamos hablando de una relación constitutiva, directa y mecánica entre la emergencia del trabajo social y lo que se llama cuestión social, que ahora enseguida voy a traer los argumentos para entender qué es eso que estamos llamando de cuestión social. No se trata de una relación directa, mecánica, ahistórica o abstracta entre el trabajo social y la cuestión social, sino de las formas a través de las cuales el Estado burgués, en ese periodo de tiempo que yo delimité, que es el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, enfrentó las llamadas expresiones de la cuestión social, pensó nuevas formas de intervenir sobre las expresiones de eso que se llama cuestión social y que enseguida voy a pasar a explicar. En este sentido, yo decía en la conferencia de ayer que los estudios de Neto en 92 van a mostrar que si no desarrollamos con riguroso cuidado este análisis histórico entre la relación constitutiva, entre la emergencia de la profesión y las particularidades asumidas por la intervención del Estado delante de la cuestión social, en un momento histórico determinado, vamos a perder de vista cuáles fueron las necesidades históricas que exigieron la reconfiguración del Estado en términos de su intervención social y política, y no vamos a poder entender por qué se empieza a hablar de cuestión social un siglo antes de la emergencia de la profesión. Si la relación fuera tan mecánica y directa, no podríamos explicar por qué se tardó un siglo en crear una profesión que tiene una relación constitutiva y directa con algo que de lo cual se había empezado a hablar un siglo antes. Bien. Entonces yo digo que esta forma a partir de la cual el Estado burgués en ese periodo histórico que acabo de delimitar reconfiguró su forma de intervención en la dimensión económica y en la dimensión política, refiere también a una serie de confrontos, a una serie de conflictos, a una serie de contradicciones entre por lo menos dos sujetos sociales, colectivos, que van a exigir
una forma de intervención particular del Estado. Y una cuestión que es necesario, importante colocar en este debate, es que no vamos a poder entender esa nueva forma de intervención del Estado en ese momento histórico, ni la emergencia de la profesión, si desarrollamos formas de entendimiento, formas de comprensión de este proceso histórico unilaterales o dicotómicas. Una cuestión que nosotros precisamos entender es que no es esta nueva forma de intervención del Estado, como vamos a ver ahora, ¿qué es lo que el Estado va a pasar a hacer sobre el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX? Va a pasar a asumir para sí los problemas sociales que son expresiones de la llamada cuestión social y va a pensar formas de respuesta a esos problemas sociales. ¿Cuáles son esas formas de respuesta? Las políticas sociales públicas. ¿Qué es lo que estos estudios en los que yo me estoy referenciando van a decir? La creación de esa forma fragmentada de respuesta a problemas sociales que también se presentan como fragmentados, van a exigir la creación de la mayoría de las ciencias sociales particulares. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante, y ahora vamos a ver un poquito por qué, de la exigencia de fragmentar cualquier posibilidad de interpretación totalizante de la sociedad. Entonces vamos a crear ciencias sociales particulares fragmentadas, a donde cada una de ellas va a estudiar, va a entender y va a explicar un fragmento de la realidad social. Entonces vamos a tener la creación de una economía despolitizada, de una política deseconomizada, de una historia que no va a tener nada que ver con política ni con economía, y en función de la creación de esas ciencias sociales particulares va a haber una división, va a haber una reproducción de la lógica de la división social y técnica del trabajo al interior, ¿no? Si la división social y técnica del trabajo se fundamenta originalmente en la división entre trabajo manual y trabajo intelectual, vamos a tener una reproducción, una forma particular de expresión de esa división en el trabajo intelectual, y vamos a pasar a tener algunas profesiones que piensan sobre la realidad social y algunas profesiones que intervienen sobre la realidad social. Entonces vamos a ver cómo solo en el origen, en la génesis, el trabajo social va a nacer como una profesión cuya demanda principal va a ser, como dice Neto, la ejecución terminal de las políticas sociales públicas. Y vamos a ver también cómo en el transcurso histórico de constitución y consolidación de nuestra profesión, aquello fue siendo revisado, rechazado, discutido, y hoy el trabajo social no es más un ejecutor terminal de políticas sociales públicas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esa relación con la cuestión social, que es históricamente situada, tiene que ser históricamente también reinterpretada. Históricamente necesitamos interpretar y estudiar, investigar cuáles son las formas específicas particulares en que esa cuestión social se va a expresar en determinados momentos históricos. Claro que las formas en que la llamada cuestión social se expresa en el 2013 en Costa Rica, por ejemplo, no es la misma forma en la que se expresaba en el comienzo del siglo XX en Costa Rica o en cualquier otro de los países. Otra cuestión que es muy importante de destacar es que estos condicionantes que yo estoy compartiendo con ustedes tienen un carácter universal, digamos, tienen la dimensión del carácter universal del conocimiento científico, y justamente por eso ellos deben ser particularizados a partir del estudio de la historia concreta de cada uno de nuestros países. Nosotros no podemos reproducir apenas estas determinaciones, estos condicionantes estructurales que son verdaderos, sin entender cómo estos condicionantes se particularizaron en la historia de Costa Rica, que son diferentes de cómo esos condicionantes se particularizaron en la historia argentina, que son diferentes de cómo se particularizaron en Brasil, y ahora, un poquito más adelante, voy a traer algunos ejemplos o algunas cuestiones sobre la historia particular de cada uno de los países. Bien, entonces yo digo, para terminar con esta introducción aquí, que esa reconfiguración del Estado a través de la implementación de políticas sociales públicas como respuestas segmentadas ofrecidas por el Estado en su nueva forma sistemática y continua de respuesta a las expresiones de la cuestión social, lo que teníamos hasta el fin del siglo XIX era una intervención del Estado apenas por la vía represiva o por la vía de intervenciones muy puntuales en situaciones de catástrofe, por ejemplo, pero no había formas de intervención del Estado sistemáticas y continuas, ¿sí? Entonces, esa nueva forma de intervención continua
de respuestas a las expresiones de la cuestión social por parte del Estado, van a tener el objetivo de garantizar la reproducción y el control de la clase trabajadora ocupada y excedente, y de asegurar las condiciones de maximización de ganancias para la acumulación del capital. Y ahí, de nuevo, es muy importante que nosotros podamos entender la complejidad de esa relación y cómo hay necesidades que están puestas, que están exigiendo del Estado una intervención para garantizar la maximización de la ganancia del capital, pero al mismo tiempo y en el mismo proceso, la clase trabajadora se está constituyendo, se está consolidando en nuestros países de América Latina, se está organizando y está tornando públicas una serie de reivindicaciones que van a obligar, que van a exigir del Estado también algunas respuestas que, como vamos a ver un poquito más adelante, con toda seguridad van a constituir mejorías, van a constituir mejorías en las condiciones de vida de los sujetos. No hay dudas de eso. Y vamos a entender cómo de esa relación conflictiva y contradictoria entre esas necesidades enfrentadas y de esa relación o las expresiones de esa relación conflictiva con el Estado burgués va a fundamentar estas nuevas formas de intervención, y vamos a tener otro elemento fundamental que no voy a poder desarrollar en esta exposición aquí, que es la mediación de la Iglesia Católica. Entonces vamos a tener relaciones de clase en conflicto, en confronto, vamos a tener una relación de esas relaciones de clase con el Estado burgués, y vamos a tener la Iglesia Católica disputando formas de intervención que de las cuales había hegemonizado su dirección hasta la constitución y consolidación de la sociedad capitalista, reconfigurando también sus formas de intervención. Nosotros vamos a ver en el estudio histórico de la emergencia de nuestra profesión cómo no solo es el Estado burgués que reconfigura sus formas de intervención sobre la llamada cuestión social, sino que la propia Iglesia Católica, enfrentando un fenómeno cada vez más presente de secularización, de laicización de la sociedad, va a pensar formas de recristianizar esa sociedad y va a pensar formas de articularse con la reconfiguración de las formas de intervención del Estado, y vamos a tener ahí aquel debate sobre la relación real y existente entre las formas de intervención social anteriores a la emergencia de nuestra profesión, y va a haber ahí un proceso de continuidades hasta la actualidad con esas formas de intervención y algunos procesos de ruptura, que es lo que estaba diciendo que no voy a poder profundizar. Bien, entonces, para entender un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de cuestión social. Es evidente, digo yo aquí, que la naturaleza y función social, eminentemente económico-política del trabajo social desde su génesis, ¿no? Hay una funcionalidad económico, social y política de nuestra intervención profesional desde la génesis de la profesión. Y ahí yo voy a leer muy rápidamente una pequeña cita del profesor Neto para entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de cuestión social, y traer algunas reflexiones sobre algunas argumentaciones que están puestas en la cita del autor. El autor va a decir en un texto que se llama, mi memoria no es buena para acordarme de memoria títulos, 5 notas a propósito de la cuestión social. Es un texto que originalmente fue publicado en la revista Temporalis número 3, que es una revista de la Asociación Brasileña de Educación, de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, en un debate que la asociación promovió sobre este aspecto de la cuestión social, y hay en aquella revista una publicación del profesor Neto, otra de la profesora Marilda Yamamoto, de la profesora Potiara Pereira, del profesor Faleros, entonces con diferentes formas de concepción sobre lo que entendemos sobre cuestión social, y fue publicado al español en el libro número 10 de la Biblioteca Latinoamericana de Trabajo Social, que se llama Servicio Social Crítico hacia la construcción de un nuevo proyecto ético-político profesional. El profesor Neto en ese artículo va a decir que el desarrollo capitalista produce necesariamente la cuestión social. Diferentes fases capitalistas producen diferentes manifestaciones de la cuestión social. Esta, la cuestión social, ¿cierto?, no es una secuela adjetiva o transitoria del régimen del capital. Su existencia y sus manifestaciones son indisociables de la dinámica específica del capital transformado en potencia social dominante. La cuestión social es constitutiva del desarrollo del capitalismo. No se suprime la primera conservando al segundo. Aquí aparece una cuestión que yo voy a desarrollar un poquito más adelante, que es cómo pensar
si hay posibilidades de suprimir la cuestión social sin suprimir el capitalismo. Entonces él dice, no se suprime la primera, conservándose el segundo. La cuestión social está básicamente determinada por el trazo propio y peculiar de la relación capital-trabajo, la explotación. Y aquí viene otra cuestión importante, porque va a decir, sin embargo, la explotación apenas remite a la determinación molecular de la cuestión social, en su íntegra, lejos de cualquier unicausalidad. Implica la confluencia mediada por componentes históricos, políticos, culturales, etc. Sin herir de muerte a los dispositivos explotadores del régimen del capital, toda lucha contra sus manifestaciones sociopolíticas y humanas, precisamente lo que se designa por cuestión social, está condenada a enfrentar síntomas, consecuencias y efectos. Entonces yo creo que preciso hacer algunas consideraciones sobre esa cita para entender mejor lo que estamos diciendo. Yo ayer hacía una broma en la exposición a la noche en el colegio cuando decía, cuando discuto estas cuestiones con los alumnos y les digo, si en una prueba aparece la pregunta, que nunca aparece porque no se coloca en esos términos, pero ¿qué es la cuestión social? Y ustedes responden la contradicción capital-trabajo, esa pregunta vale 0 puntos porque esa respuesta no explicó nada, digamos. Decir que la cuestión social es la contradicción capital-trabajo y decir nada es la misma cosa. O otra cuestión, cuando aparece... a veces las personas dicen la cuestión social no es sinónimo de pobreza, que es una cuestión que yo quiero abordar aquí. Y yo digo, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? No sé. Bueno, entonces tampoco... No, hay una explicación, ¿no?, de por qué la cuestión social no es sinónimo de pobreza. ¿Por qué que la cuestión social no es sinónimo de pobreza? Porque a partir de estos argumentos lo que entendemos es, ¿cuándo se empieza a hablar de cuestión social? Yo estaba diciendo antes, un siglo antes de la emergencia de la profesión, alrededor de 1830. ¿Por qué se empieza a hablar de cuestión social? Hay algunos autores que van a decir, a partir de 1830 el pensamiento conservador se apropia de la categoría cuestión social y empieza a usar la categoría cuestión social para ocultar el fenómeno del pauperismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esos autores nos van a permitir entender? Que la cuestión de la pobreza, la cuestión del pauperismo, la cuestión de diferentes formas de expresión de la pobreza, no es una particularidad de la sociedad capitalista. No es que, para dar un ejemplo gráfico, apenas empiezan a morir sujetos de hambre en la sociedad moderna capitalista. Solo que hay un elemento que es nuevo en la condición de pobreza a partir del advenimiento de la constitución y de la consolidación del capitalismo. ¿Cuál es? Nosotros vamos a ver que si estudiamos la cuestión de la pobreza hasta comienzos del siglo XIX, vamos a ver que la cuestión de la pobreza estaba vinculada a un problema de escasez. ¿Qué es lo que se decía? Siguiendo con la cuestión del hambre, los sujetos se mueren de hambre porque la sociedad porque la sociedad todavía me da vergüenza que me suceda eso, porque la sociedad todavía no desarrolló mecanismos de producción de bienes, de servicios que permitan producir, por ejemplo, alimentos para toda la humanidad. Lo que necesitamos es mejorar, perfeccionar formas, por ejemplo, de producción de alimentos que nos permitan tener alimentos para distribuir en el total de la sociedad. ¿Qué es lo que empieza a aparecer en el comienzo del siglo XIX que va a generar ese proceso que yo muy rápidamente estaba explicando antes, de la necesidad de crear las ciencias sociales particulares para ocultar también ese mecanismo totalizador de la mecánica de la sociedad capitalista y empezar a entender los problemas sociales de forma fragmentada? Lo que va a empezar a aparecer es que la clase burguesa, que hasta entonces se constituía como la clase revolucionaria, en términos de que era la clase que traía un proyecto universalizador como respuesta o como alternativa a la necesidad de derrumbar el antiguo régimen, y para eso había hecho algunas articulaciones, se me escapó la palabra ahora, pero había desarrollado algunas formas de... ahí. Se me mojó. Gracias.
algunas formas de pensar formas, diríamos, de pacto o de articulación de intereses con la clase trabajadora, aquellas formas de conciliación se estaban volviendo contra su propio desarrollo. ¿Por qué? Porque empieza a parecer claro por la primera vez, en función de este argumento que yo estaba explicando antes, que el propio argumento que estaba siendo presentado como la solución del problema de la pobreza estaba indicando la propia raíz de la reproducción de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a aparecer con claridad a partir más o menos de 1830 que lo que estaba siendo esperado como respuesta al problema de la pobreza fundamentaba la reproducción de la pobreza. O sea, estábamos llegando a un momento de desarrollo de la sociedad a donde estábamos empezando a tener condiciones de producir, por ejemplo, riqueza o de producir bienes y servicios para resolver la cuestión de la pobreza, y empezaba a observarse que de forma directamente proporcional, en la cual a partir de ese proceso un segmento reducido de la sociedad se empezaba a enriquecer escandalosamente, la gran masa de la sociedad, de forma directamente proporcional, se empobrecía brutalmente. Entonces, empieza a aparecer con alguna claridad que hay una determinación nueva en ese fenómeno de la pobreza. Es una pobreza que no está más fundamentada en apenas en escasez de producción de recursos. Hay recursos, podemos ver haciendo yo siempre soy un poco contra de hacer saltos mortales históricos, pero podemos ver en la actualidad cómo tenemos producción de alimentos para, creo que, duplicar las necesidades de la humanidad, y determinados sujetos se mueren de hambre todos los días en nuestros países. Vemos cómo determinada cantidad de niños se mueren de hambre o por enfermedades vinculadas a una deficiencia alimentaria, y exportamos soja para alimentar chanchos, puercos, cerdos. Entonces, ¿cómo hay el fenómeno, en ese sentido que yo estaba tratando de mostrar cómo, primero, ¿por qué se empieza a hablar de cuestión social? Para ocultar esa dinámica. Entonces, ¿por qué que la cuestión social no es sinónimo de pobreza? Porque se empieza a hablar de cuestión social en ese momento determinado del capitalismo, y la pobreza, la cuestión de la pobreza es anterior. Porque hay una dimensión de la pobreza que es distinta antes de estas determinaciones históricas. En ese sentido que decimos que la pobreza es una expresión de eso que está siendo llamado de cuestión social y no un sinónimo de ella. Por eso que estamos diciendo, si una sociedad que sustenta su forma de producción de riqueza social y apropiación privada del producto de esa producción en la explotación del trabajo, en la explotación del hombre por el hombre, necesariamente produce y reproduce ampliadamente la lógica de esa dinámica que está siendo llamada de cuestión social. Entonces, por eso que estamos diciendo que la cuestión social, por eso que hay un debate inclusive si la cuestión social es objeto del trabajo social o es materia o es el ámbito en el cual el trabajo social desarrolla su intervención. Porque nosotros en nuestros servicios profesionales no nos encontramos con la cuestión social, no nos golpea la puerta. Lo que nosotros recibimos en nuestros servicios sociales son sujetos sociales, individuales o colectivos que van a expresar formas singulares de expresión de esa dinámica de la cuestión social. Y ahí tenemos otra cuestión muy importante para entender, porque si es esa dinámica de la cuestión social a partir de sus particularidades, como dije, al final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, en función de una serie de transformaciones en la organización de la producción económica en la sociedad capitalista, que va a exigir que la burguesía requiera una reconfiguración del Estado sobre la dimensión económica sobre todo, y vamos a tener las primeras experiencias de Estado empresario, de Estado interviniendo directamente por dentro de la producción económica de mercancías. En el mismo proceso complejo y contradictorio vamos a tener las exigencias puestas por la clase trabajadora constituida y organizada, demandando una serie de reivindicaciones que dicen respecto a la necesidad urgente de intervenir sobre sus condiciones de vida. Y lo que vamos a tener es que a partir de este proceso que yo estaba intentando explicar, cómo a partir de un determinado momento histórico se empieza a hablar de cuestión social
para ocultar esta particularidad, para ocultar este fenómeno nuevo del pauperismo, para ocultar por qué hay una determinación nueva en esta forma de pauperismo que es diferente a las formas de pobreza anteriores, se va a empezar a hablar de cuestión social y se va a empezar a hablar, de problemas sociales individuales. Vamos a empezar a hablar de el problema de la pobreza, el problema del hambre, el problema de la salud, el problema de la educación, como si estos problemas sociales estuvieran en la realidad social fragmentados y vamos a empezar a pensar formas fragmentadas de intervención. Entonces, si el sujeto, la política de vivienda, por ejemplo, si el sujeto no tiene vivienda, pero tiene menos de 7 hijos, pero hay una serie, entonces la cuestión de la vivienda está disociada de su problema de salud y la cuestión de la salud está disociada de su problema de alimentación. Y justamente, ¿por qué? Digamos, ¿qué es lo que fundamenta esta cuestión? Que nos requiere que nosotros hagamos estudios históricos concretos de situaciones concretas. ¿Cómo esta dinámica se expresa en los diferentes países? Por ejemplo, la forma en que la cuestión social se expresa en la contemporaneidad de Costa Rica, en la contemporaneidad de Argentina, de Uruguay, es la misma, tiene las mismas determinaciones que la forma en que se expresa en Brasil. No. ¿Por qué? Porque los procesos históricos son diferentes. En ese sentido yo quería recuperar esta cuestión cuando Neto dice la cuestión social está básicamente determinada por el trazo propio y peculiar de la relación capital-trabajo. La explotación, sin embargo, remite apenas a la determinación molecular de la cuestión social. Pero lejos de cualquier unicausalidad, implica confluencia mediada por componentes históricos, políticos, culturales, que son diferentes en cada una de nuestras realidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver cómo se expresa esa determinación en los distintos países, nosotros vamos a ver que tanto el régimen social imperante en Costa Rica, en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Suecia, podríamos decir, es el capitalismo. En todos esos países hay una base, que es lo que Neto va a llamar aquí de componente molecular de interpretación de la cuestión social, que es la explotación del hombre por el hombre. Ahora, ¿las condiciones de vida de los trabajadores en Suecia son las mismas que las condiciones de vida de los trabajadores en Costa Rica o en Brasil? No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una particularidad que nos permite entender algunas de las cuestiones que están puestas en las formas a través de las cuales se expresa la cuestión social, inclusive en la contemporaneidad en Brasil. Es necesario destacar que Brasil es el último país del mundo a abolir la esclavitud en 1889. Brasil fue colonia portuguesa y Portugal tenía otras colonias en diferentes regiones de África. Hubo un flujo importante de tráfico, lo que se llama el tráfico negrero de África hacia Brasil, y una cuestión importante a destacar también es que la forma en que fue abolida la esclavitud al final, como último país del mundo, al final del siglo XIX, es con una ley que tiene 2 artículos. El primero dice que queda abolida la esclavitud y la servidumbre, y el segundo dice que quedan abolidas todas las disposiciones en contrario. Archívese. ¿Qué sucedió? Que a partir de esa ley, los amos abrieron las puertas, los esclavos negros salieron a la ciudad y al día siguiente tuvieron que volver como trabajadores libres a ofrecer ahora su fuerza de trabajo libre, en un libre contrato. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es lógico que las determinaciones culturales, las formas de sociabilidad, que la constitución de esa forma libre tiene muchas particularidades que no están en Argentina, que no están en Uruguay, que no están en Costa Rica, a donde tal vez las determinaciones de la esclavitud son otras, a donde la esclavitud fue abolida con antecedencia, entonces estoy dando este ejemplo para mostrar cómo en la actualidad el 50% de la población brasileña es negra. En mi ejercicio de docencia yo leciono una materia sobre la historia del trabajo social y otra que es la supervisión académica de prácticas preprofesionales de alumnos de graduación en lo que llamamos el área sociojurídica. Entonces, mi grupo tiene 12 alumnos que desarrollan prácticas preprofesionales en el Ministerio Público Estadual, en el Ministerio Público Federal, en un centro de referencia de mujeres en un complejo de favelas y en la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de Río de Janeiro.
la mayoría de la población penitenciaria del país, que son 500.000 presos en Brasil entero, son negros. Solo el estado de Río de Janeiro tiene 30.000 seres humanos presos en condiciones de las más deplorables. Para 30.000 seres humanos presos, la Secretaría de Administración Penitenciaria cuenta apenas, escuchen bien, con 90 trabajadores sociales, de los cuales 45 son contratados, su contrato vence este mes y no serán renovados. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Para entender cuáles son las particularidades de expresión de... ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que hay en la base de entendimiento de la dinámica que expresa eso que está siendo llamado de cuestión social, una determinación que dice respecto a la relación contradictoria que sustenta nuestra forma de producción de la riqueza y de apropiación de la riqueza producida, que genera formas específicas de sociabilidad, pero que tiene millones de otras determinaciones, como yo estaba trayendo ahora, la determinación étnico-racial, la determinación de género, la determinación de distribución geográfica. Entonces Brasil es ocupa uno de los primeros lugares en lo que dice respecto a la desigualdad social. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces estoy trayendo estas determinaciones para intentar superar cualquier forma de interpretación unicausal de las determinaciones de esta sociedad y de cualquier forma de interpretación unicausal de la intervención del Estado y de las necesidades sociales y las exigencias sociales que están puestas a nuestra profesión. Es necesario siempre entender esa relación compleja entre las demandas del capital, las demandas del trabajo y la relación de esas dos demandas con el Estado. Bien. En este sentido, para hacer ya una relación con la primera parte de mi exposición, yo diría que a partir de estos argumentos podemos afirmar que la pobreza nunca refirió ni a dificultades individuales para insertarse en el mercado formal de trabajo, ni a imperfecciones del sistema para incorporar la mano de obra, y menos a problemas en la distribución de la riqueza. De la misma forma, el sujeto pobre no lo es por mera responsabilidad individual, ni por pura inconsciencia, ni tiene atributos inmanentemente transformadores. Yo ayer decía un poco traía para el debate de ayer en el colegio, cómo también enfrentar la cuestión de concepciones que dicen que la sociedad capitalista es injusta. Yo decía, a partir de esta lógica no hay ningún juicio de valor moral sobre la sociedad capitalista. La sociedad capitalista no es injusta, la sociedad capitalista es eso que está puesto y tenemos que pensar qué hacer con esa dinámica. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque una sociedad capitalista sin explotación del hombre por el hombre no es una sociedad capitalista. Entonces, ¿cómo pensar en formas de intervención que consigan mejorar las condiciones de vida de los sujetos sin ilusionarnos que de esa forma vamos a resolver la cuestión de la pobreza apenas a partir del esfuerzo de una categoría profesional? Pero ahora voy a volver con un poquito más de énfasis sobre eso. La pobreza, yo digo, es una forma de expresión de la llamada cuestión social, mecanismo que refiere a la contradicción inherente a la sociedad con esas determinaciones particulares que estaba trayendo antes para ustedes. Esto es, la producción social de la riqueza y la apropiación privada, a la explotación del hombre por el hombre, al enriquecimiento de pocos a costa del empobrecimiento absoluto o relativo de muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Necesitamos primero entender cuáles son las determinaciones que están en la raíz de la producción del fenómeno de la pobreza para pensar formas de intervenir y para romper dicotomías. Yo ayer me quedó en la mochila, pero no importa porque estaba leyendo el diario, no hace falta, Sandra. Estaba leyendo el diario, ¿cómo se llama? La Nación, y leo y dije, esta nota fue escrita para mi conferencia de mañana, porque en el titular del diario La Nación de ayer dice que hay una encuesta que muestra que en la sociedad costarricense
los pobres le temen al desempleo y los ricos le temen a la desigualdad, a la inseguridad. Y cuando fui a leer la nota, una cosa que me llamó la atención, el periodista que está escribiendo la nota ¿no? explica los fundamentos que pone un sujeto de una localidad rural, en Punta Arenas creo, después, cuando va a traer los miedos que fueron expresados por el otro sujeto, va a decir, en la otra Costa Rica, y entonces yo pensaba, no es otra Costa Rica, es la misma Costa Rica. La sociedad es tan contradictoria, es tan compleja, hay necesidades sociales de sujetos que pertenecen a diferentes clases sociales, que pertenecen a diferentes segmentos en aquella división étnico-racial, que tienen diferentes atravesamientos de género, que forman parte de la misma sociedad. No hay dos Costa Ricas, hay una Costa Rica que es compleja, hay una Costa Rica que es contradictoria, y hay una determinación de esa Costa Rica, hay una forma de expresión de esa Costa Rica que se expresa en el miedo que los sujetos pobres tienen al desempleo, que tiene una relación constitutiva, articulada e ineliminable con el miedo que los sujetos tienen a la inseguridad. Y ahí hay otro debate, pero que sería para otro momento tal vez, que los trabajadores sociales necesitamos empezar a pensar las diferencias en relación con la pobreza, en relación, sobre todo para los que trabajamos, investigamos y supervisamos en el área criminal, en el área de encarcelamiento de los sujetos, en la relación de la violencia y la criminalidad mecánica y directamente con la pobreza o con la desigualdad social. Una cosa es decir, todos los pobres son criminales, todos los pobres son violentos, y otra cosa es decir, la desigualdad social es violenta, morirse de hambre es violento. Entonces, otro ejemplo que yo siempre traigo para reflexionar es la Constitución brasileña del 88 tiene una enmienda constitucional, creo que es de 2010, en uno de los artículos, que dice, no recuerdo de memoria el texto, pero coloca como derecho constitucional el acceso a la alimentación. Y yo la primera vez que leí eso me pareció escandaloso, porque yo decía, ¿cómo vamos a tener que decir en la Constitución que uno no se puede morir de hambre? Y junto con eso, podríamos decir entonces, yo siempre digo que morirse de hambre en Brasil es inconstitucional. Y las personas se mueren de hambre todos los días. ¿Por qué? ¿Qué es lo que fundamenta la cuestión de la pobreza? ¿Cuáles son las nuevas formas de intervención sobre la pobreza que sustentan ese tipo de hechos? Bueno, entonces yo digo que el fenómeno de la pobreza es constitutivo de la sociedad de clases y no apenas una falla posible de ser resuelta con competencia técnica. Diferentes experiencias históricas de diferentes países de nuestra región muestran que el desarrollo de políticas de redistribución de renta mejoraron considerablemente las condiciones de vida de los sujetos, pero dejaron siempre intocadas las bases sustentadoras de la desigualdad social. Esto es muy importante que se diga, porque si no, alguien podría decir, Gustavo está diciendo que hay que terminar con las políticas sociales, que nada puede ser hecho, y claro que no. La implementación de políticas sociales universales, garantizadoras de algunos derechos sociales, mostraron en experiencias históricas que las condiciones materiales de vida de los sujetos trabajadores mejoraron considerablemente. No hay ningún lugar a dudas. Pero lo que yo estoy tratando de polemizar con ustedes, de pensar, es cuáles son las posibilidades de eliminar la base. Entonces ahí que vamos a tener aquella discusión, que tampoco me voy a poder explayar mucho aquí, que es aquella diferenciación entre la pobreza absoluta y relativa. Entonces, claro, de forma relativa, algunos indicadores de pobreza mejoraron, la desigualdad no se eliminó. Sigue habiendo determinados segmentos de la sociedad con determinada pertenencia de clase que, como yo estaba diciendo antes, se enriquecen escandalosamente al mismo tiempo en que, a pesar de que distintas formas de intervención puedan hacer que aquel indicador que estudiamos desde la graduación, el indicador de Gini, se reduzca un poco o mejore condiciones concretas, materiales, de vida de los sujetos. Bien. Puedo afirmar que este tipo de estrategias de intervención estatal se desarrolló a partir de la conflictiva relación de confronto, lo que yo estaba diciendo antes, entre estos dos, por lo menos entre estos dos sujetos colectivos fundamentales, los capitalistas y los trabajadores, y de la relación de estos con el Estado, y como estaba diciendo antes, de los atravesamientos de esta relación por múltiples otras determinaciones, como estábamos viendo, la cuestión racial, la cuestión étnico-racial, la cuestión de género, la cuestión etaria, la cuestión de las diferencias geográficas.
Y de esta forma observo que las formas de intervención públicas que han mejorado, sin dudas, las condiciones de vida de la clase trabajadora, siempre fueron pasibles de refuncionalización a los efectos de la garantía de la maximización de las ganancias capitalistas e internalizadas a la lógica de la política económica. Aquí hay otra cuestión importante que sería interesante tener más tiempo, pero solo para explicar qué estoy queriendo decir con eso, para enfrentar también la dicotomización entre política social y política económica. Hay una relación que es constitutiva entre cómo las formas en que el Estado garantiza algunos derechos sociales siempre son posibles de ser refuncionalizadas para garantizar algunas necesidades de maximización de las ganancias del capital. Si ustedes fueran a ver la inversión estatal en cualquiera de las políticas sociales públicas, van a ver que hay formas determinadas, por ejemplo, de el Estado se proveer que dicen respecto a determinadas articulaciones con grupos de poder, determinadas formas a partir de las cuales la mejora fundamental, importantísima y que debemos resistir a su eliminación y garantizar la profundización de la mejora de las condiciones de vida de los sujetos, siempre también tiene una relación constitutiva con la política económica. Bueno, en función de lo avanzado del tiempo, lo que yo voy a hacer ahora más rápidamente, o no tan rápidamente, es pensar en función de ese panorama, cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son los desafíos que están puestos al trabajo social en ese panorama. La primera cuestión que yo quiero enfatizar mucho, y la voy a leer porque la escribí así, dice: en primer lugar quisiera destacar que no hay ningún trazo derrotista o fatalista en mi perspectiva de análisis sobre los fundamentos del fenómeno de la pobreza. Yo no quiero de ninguna forma pasar ninguna idea respecto de que nada podemos hacer, de que no estoy diciendo eso. La idea es justamente pensar cuáles son los fundamentos de la pobreza, no para inmovilizarnos, sino para pensar cuáles son los desafíos que están puestos a la intervención profesional y cuáles son los desafíos que están puestos a la humanidad. ¿Por qué? Aquí digo, sin embargo, es preciso resaltar que no existe sociedad capitalista sin pobreza. O, lo que es lo mismo, no hay ninguna posibilidad de eliminar la situación de pobreza en la que está sumida gran parte de la humanidad en esta sociedad. Lo que sí es posible y sucede cotidianamente en nuestros países, sobre todo en América Latina, pero también en otras regiones, es la eliminación de los pobres, que es lo que yo estaba diciendo antes, cómo pensar y problematizar esta relación entre eliminar la pobreza y eliminar los pobres. Entender estos fundamentos nos permitirá interpretar la raíz del problema de la pobreza sin ningún carácter moralizador, culpabilizador o individual. Estamos viendo que entonces la pobreza, como estábamos diciendo, no es sinónimo de cuestión social. La pobreza es una forma particular de expresión de eso que se llama cuestión social y en este sentido los sujetos individuales no tienen ninguna culpa individual. No es una cuestión moral, no es una cuestión de pereza, no es una cuestión de dificultad, ni del sujeto para resolver, para insertarse en determinadas formas de producción social, ni del propio sistema, ni una incompetencia del sistema que habría que mejorar o aprimorar para resolver esta cuestión. Ahí yo diría que entender estos fundamentos nos permitirá, lejos de inmovilizarnos profesionalmente, superar cualquier lectura de la realidad o intervención sobre ella, mesiánica o fatalista, como nos enseña Yamamoto. El peligro de esta dicotomización es pensar en dos vertientes dicotómicas, o fatalistas. Entonces, si yo soy trabajador social del sistema penitenciario, nada se puede hacer porque al final no vamos a resolver la pobreza en esta sociedad. Hay 30.000 presos y somos 90 y vamos a quedar 45, entonces yo voy, tomo mi café, hago una serie de informes para garantizar mi trabajo, para garantizar mi sueldo, para no sentir tanta culpa y me cruzo de brazos porque en realidad nada puede ser hecho. No es eso. Tampoco significa asumir una posición mesiánica y decir que nosotros, trabajadores sociales, como profesión que
estamos siendo entonces denominados desde la FITS como agentes de cambio, somos los responsables por resolver con competencia técnica la situación de la pobreza. Entonces yo tengo un régimen horario de dedicación exclusiva de 40 horas semanales, pero yo me quedo en la institución de las 8 de la mañana a las 9 de la noche, porque en realidad voy a dar cuenta de las necesidades de los 2.600 presos que hay en la unidad carcelaria en la que trabajo, me voy a enfermar, me voy a ir a mi casa llorando, pero yo voy a salvar el mundo. Y en ese sentido, yo estaba diciendo volver como aquel primer equívoco de la reconceptualización que nos permitió identificar el carácter político de nuestra intervención desde el comienzo y identificarlo porque existía pero estaba oculto, digamos, y hubo una primera forma de identificación de la dimensión política de nuestra intervención con una confusión entre intervención profesional y militancia política. Entonces, si era la misma cosa, ¿para qué me voy a formar en centros de formación si en realidad lo que tengo que hacer es salir de las instituciones e ir a la comunidad a primero, al comienzo de los años 60, a concientizar a los sujetos, porque yo soy el agente de cambio, y llegados los años 70, las producciones históricas sobre trabajo social muestran que hay un pasaje del agente de cambio al trabajador social concientizador revolucionario. Entonces el trabajador social pasó de ser el agente que iba a promover el cambio social a ser el sujeto que iba a hacer la revolución y iba a terminar con la sociedad de clases. Entonces, ¿cómo pensar en esa compleja relación y cómo pensar formas de intervención para no inmovilizarnos en términos de que nada puede hacerse o para no supermovilizarnos en términos de que nosotros somos los que podemos hacer todo y que la cuestión del problema de la pobreza es una responsabilidad nuestra? Individual, colectiva, ¿no? En el sentido de individual como categoría profesional fragmentada. O sea, digo aquí, no podemos asumir la derrota, entre comillas, como si nada fuera posible de cambiar, ni desarrollar intervenciones voluntaristas, salvadoras del mundo, sin ningún efecto relevante frente a la gravedad que el fenómeno de la pobreza representa para la humanidad. Y ahí digo, con muchos signos de admiración, sí, para la humanidad. Porque resolver, entre comillas, la pobreza significa eliminar la cuestión social. Y esto es un problema de la humanidad, no es un problema del trabajo social en cuanto a profesión. Ninguna profesión aisladamente o corporativamente podrá mudar la estructura de la sociedad. Ahora yo pregunto, ¿no? Para pensar con ustedes, ¿esto significa que el trabajo social no tiene nada para hacer? No, al contrario, significa que tiene mucho para hacer. Tenemos la obligación ética de desarrollar una intervención profesional de calidad, capaz de desvelar los fundamentos de los procesos sociales, que permitan pensar respuestas concretas para problemas concretos. Debemos enfrentar cotidianamente el desafío de ampliar los derechos sociales, buscar posibilidades de acceso a los bienes y servicios, a las políticas y programas sociales, de resistir bravamente a la privatización y refilantropización de las políticas sociales públicas. Y cuando hablamos de refilantropización de las políticas sociales públicas, sabemos que ni siquiera se trata de la vuelta a la vieja filantropía vinculada a intervenciones caridosas o con valores humano-cristianos. Estamos hablando de la filantropía empresarial, entonces ni siquiera es una vuelta a la vieja filantropía. Debemos pensar formas de construir estrategias colectivas para su universalización, para la universalización del acceso de los sujetos a las políticas sociales públicas. Debemos disputar espacios por la defensa intransigente de los derechos humanos, por la radicalización de la democracia. En fin, debemos pensar formas colectivas de poner nuestra intervención profesional al servicio de las necesidades de la clase trabajadora. Para ello, es preciso pensar formas colectivas de articulación con otras categorías profesionales y sobre todo con movimientos sociales, sindicatos y otras organizaciones sociopolíticas representativas de los intereses de la clase explotada.
siempre enfatizando que las conquistas obtenidas dentro de las fronteras de la sociedad capitalista pueden mejorar considerablemente algunos indicadores sobre las condiciones de vida de los trabajadores, pero nunca eliminar la desigualdad. En este sentido, es que junto con una intervención profesional competente, y ahí hay una cuestión bien rápida que quisiera aclarar, cuando hablamos de intervención profesional competente, nos estamos refiriendo a competencia para desvelar los fundamentos de la sociedad de clases y sus expresiones en la vida social, y no apenas competencia técnico-burocrática, que la necesitamos. Ahí no podemos nuevamente dicotomizar la dimensión teórico-metodológica de nuestra intervención de la dimensión técnico-operativa, porque esa dicotomización no existe, porque solo podremos pensar formas de expresar técnico-operativamente una forma de intervención profesional coherente con una concepción de profesión, con una concepción de sociedad, con una concepción de cuestión social, con una concepción de pobreza, con una concepción de formas de respuesta al problema de la pobreza. Debemos pensar nuestro proyecto profesional vinculado a un proyecto de sociedad. Para esto debemos repensar nuestro proyecto de formación profesional, una cuestión fundamental y creo que súper pertinente en el marco de esta actividad que está siendo organizada compartidamente, no me sale la palabra, entre la Comisión de Formación Continuada del Colegio de Trabajadores Sociales, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Mixto de Ayuda Social, cómo debemos pensar un proyecto de formación profesional continuada. ¿Por qué? Porque necesitamos actualizarnos profesionalmente y obtener y construir una formación que nos permita entender por qué la pobreza no es sinónimo de cuestión social, que nos permita entender por qué la pobreza del capitalismo, esta cuestión que yo desarrollaba antes, no es la misma que la pobreza de las sociedades anteriores. En este sentido es que afirmo que la pobreza no va a acabar, inclusive ella no puede acabar dentro de las fronteras de la sociedad burguesa, pues ella es fruto de esa misma dinámica. Entonces yo estaba diciendo antes, si decimos que la pobreza no va a acabar, si decimos que la pobreza no va a acabar, no tenemos más nada que hacer, sí, tenemos el gran desafío sobre todo, y por eso fue bien proposital colocar la cuestión de la necesidad de la formación continuada sobre el final de mi intervención, porque necesitamos ejercitar cotidianamente en nuestra intervención profesional lo que se llama la dimensión investigativa de nuestra intervención profesional, ¿no? Yo ayer decía en la conferencia cómo en el proyecto de formación en Brasil la dimensión investigativa ella está puesta como constitutiva de la formación y de la intervención profesional de los trabajadores sociales. Tenemos que romper esa dicotomía de que solo se investiga en la academia y solo se interviene en el campo de la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas sociales. ¿Por qué? Claro, no son las dos dimensiones no son idénticas, no hay una identidad entre academia e intervención profesional en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas sociales públicas. Son dos espacios diferenciados que tienen particularidades, que tienen algunas exigencias diferentes, y la investigación hecha en la academia va a tener algunas connotaciones porque, por ejemplo, no va a tener como exigencia la intervención directa ni la demanda directa, y la intervención profesional en determinada política social sectorial no va a tener la demanda o la necesidad de elaborar conocimiento teórico científico sobre la humanidad, por ejemplo. No sé, digo, para hacer una diferenciación gráfica, pero necesitamos todo el... Porque, ¿qué es eso de la cuestión de la dimensión investigativa? ¿Cómo hacemos, si no es a partir del ejercicio de nuestra dimensión investigativa, para interpretar, para entender cómo se está expresando? Yo estaba diciendo, en el 2013 la cuestión social no se expresa de la misma forma que en 1920. Entonces vamos a seguir diciendo que en realidad la clase trabajadora en relación... hay una relación constitutiva entre la cuestión social y el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es el mismo de 1920 que el del 2013, a donde parece que allá al comienzo del siglo XX los sujetos se resistían a entrar a la lógica del trabajo asalariado, y en el 2013 los sujetos luchan para poder entrar, para poder sobrevivir a través de la lógica del trabajo asalariado. Entonces, ¿cómo necesitamos desarrollar
la dimensión investigativa, no apenas, y romper esa dicotomía entre la producción de conocimiento en la academia y la intervención en las instituciones de planeamiento, ejecución y evaluación de políticas sociales públicas. Entonces yo estaba diciendo que si la cuestión social no es sinónimo de pobreza, si la pobreza del capitalismo es la misma, no es la misma, perdón, que la pobreza de las sociedades anteriores, es en ese sentido que afirmo que la pobreza no va a acabar, yo decía, no puede acabar dentro de las fronteras de la sociedad burguesa, pues ella es fruto de esta misma dinámica. Estos desafíos muestran que las exigencias puestas a nuestra profesión son grandes y que la solución excede los límites del trabajo social y nos exige organización y lucha por la transformación social, ya no apenas como trabajadores sociales, parte de una corporación profesional. Nos exige organización y lucha por la transformación social en cuanto a humanidad, porque el problema de la pobreza no es un problema específico, propio, particular del trabajo social, es un problema de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Repetti. Pasaríamos ahora a un periodo de preguntas, comentarios. Quien quiera animarse de primera, que siempre cuesta. No sé, alguien con alguna pregunta en particular o algún comentario que quieran hacer. Yo creo que, bueno, que es una reflexión bastante profunda, ¿verdad?, sobre el tema de la pobreza y sobre la categoría de trabajo profesional, que nos invita a reflexionar, ¿verdad? Nosotros creemos desde la comisión y desde el proyecto de asistencia a la Universidad de Costa Rica que realmente el poder debatir sobre estos temas con colegas que están en el trabajo profesional es lo que nos retroalimenta, ¿verdad? Y colocó bastantes conceptos y discusiones, ¿verdad?, que pienso que nos invitan bastante a la reflexión. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, alguna inquietud. Vivian. Bueno, primero agradecerle al doctor Repetti por la reflexión que nos ha invitado a hacer el día de hoy. Como funcionario de Limas, tengo totalmente claro que en el trabajo cotidiano nos cuesta a veces hacer un alto en el camino para hacer esta discusión interna de lo que hacemos cotidianamente y lo que realmente estamos llamados a hacer desde un proyecto ético político más consciente con las condiciones que tiene nuestra sociedad. En este sentido, quería preguntarle, para ver si usted se puede referir específicamente al tema de responsabilidad social empresarial. En nuestra institución se ha promovido por parte de la administración la firma de diferentes convenios con empresas privadas que pretenden que tener un parámetro de cero pobreza en su grupo de trabajadores. Hay algunos cuestionamientos que surgen en esta dinámica y entonces sí me gustaría saber, ¿verdad?, dentro de ese marco de refilantropización, ¿cómo interpreta usted esto y cómo se puede estar dando en otros países de América Latina? ¿Alguien más? Sí, sí. Bueno, ¿cuál es su nombre? Kenneth. Muchas gracias por la intervención y usted está trayendo para pensar un problema que
es bien contemporáneo, ¿no? Bien, y como usted muy bien indicó, refiere un poco en el contexto de mi intervención a esas nuevas formas o esas transformaciones en lo que se llama patrón de intervención social, que tiene que ver con proyectos de responsabilidad social de las empresas. En primer lugar, yo quisiera decir, claro, que no es un tema que yo estudie, la cuestión de la responsabilidad social, y es un tema que en Brasil está siendo discutido, ya hay algunas publicaciones, pero quería empezar aclarando, ¿cierto?, que no es un tema que yo investigue con profundidad, porque quiero ser también serio y respetuoso en la respuesta que voy a dar, ¿cierto? Entonces, aclarar que no es un tema que yo esté estudiando o que haya estudiado en este momento. Solo decir que esa forma de intervención, primero, cuestionar un poco, pensar, tenemos la exigencia de pensar qué posibilidades son esas de indicador cero de pobreza, ¿no? Entonces, estábamos diciendo, ahí vamos a tener que pensar cuestiones, pensar, problematizar, cuestionar cuáles son y cómo se fundamentan las cuestiones técnicas de medición de la pobreza. Si usted va a ver en los diferentes países cómo se define quién es un indigente, quién es un pobre y quién no lo es, usted va a ver que con $1 por día, según los países hay una serie de... Entonces, la primera cuestión es siempre que cuando vamos a hacer esos análisis no los podemos hacer de forma abstracta. Bueno, a ver, ¿qué sería un indicador cero de pobreza? ¿En función de qué? ¿En función de qué indicadores? En función de cómo se piensa la medición de la pobreza. Eso en primer lugar. Y creo que la segunda cuestión que está puesta en esta forma de intervención que dice respecto a la responsabilidad social empresarial, y que yo estaba diciendo que algunos autores están llamando de refilantropización, uno de los principales problemas que aparecen, por eso yo hice esa aclaración, que no es mi tema de estudio, pero que yo podría traer para la discusión aquí, es la cuestión de que, si ustedes se acuerdan, en una parte de mi exposición, cuando yo hablo de la práctica tecnoburocrática, ¿no?, y la cuestión de allá en los años 60, de cómo se iba a resolver la cuestión de la pobreza con competencia técnico-burocrática, aparecía, la autora que yo estaba citando mostraba cómo aparecía ahí una necesidad de crear criterios de elegibilidad, ¿no? Y cómo esa forma de intervención, esa necesidad de crear y aplicar criterios de elegibilidad para el acceso a determinados bienes y servicios estuvo muy presente o se expresó de una forma muy fuerte en la intervención profesional en ese momento histórico y en otros, en la actualidad también, porque se demanda de los trabajadores sociales que creemos indicadores de elegibilidad, que digamos quién va a tener acceso a recursos que son escasos. Yo siempre cuento para mis alumnos una experiencia donde discutiendo con un superior mío en un momento de intervención profesional en Argentina, el señor me reclamó y me dijo una situación muy tensa, y me dijo que en realidad él me iba a decir lo que yo debería hacer como trabajador social, y lo que yo tenía que hacer era seleccionar a los pobres, escoger a los pobres, y me miró y me dijo: porque usted debe saber que los pobres son mentirosos, los pobres mienten miserablemente. Entonces yo, como la situación ya estaba tensa y ya no había mucho más para perder, lo miré y le dije: qué suerte que los pobres mienten miserablemente. Entonces significa que los pobres entendieron que tenían que mentir, significa que los pobres entendieron que solo iba a tener acceso a determinado recurso el más pobre de los pobres. Significa que estamos generando indicadores de elegibilidad que solo van a incluir en el acceso a determinados bienes y servicios a aquel que demuestre ser el más miserable de los miserables. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque ¿cuál es el desafío en cuanto a intervención profesional? Porque una cosa es que nosotros, como trabajadores sociales, por ejemplo, del Instituto Mixto de Ayuda Social, pensemos desde el Estado formas de elegibilidad, ¿sí? Porque, muy bien, llegó un recurso que no da para distribuir universalmente entre la totalidad de la población de Costa Rica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a entregar ese recurso, vamos a distribuir ese recurso en funciones a partir de una lógica del favor, a partir de una lógica clientelar, a partir de convencer votantes, a partir de quién es amigo de quién, o vamos a pensar criterios técnicos,
¿sí? Para pensar una forma lo más adecuada posible de distribuir ese recurso, en función de una concepción de universalizar recursos y en función de garantizar el acceso de los sujetos sociales a bienes y servicios públicos, en función de radicalizar la democracia, etcétera. Esa es una cuestión que no por ello deja de ser polémica. Es polémico, es contradictorio tener que pensar formas de elegibilidad. Ahora, ¿a dónde que está tal vez puesto el desafío mayor? Si somos llamados a pensar criterios de elegibilidad en programas de responsabilidad social, probablemente los criterios no sean nuestros criterios técnicos en cuanto a categoría profesional. Probablemente sean los criterios de determinada empresa en función de determinados fundamentos, determinadas necesidades, que son las necesidades del capital. Y ahí tenemos un desafío importante en cuanto a categoría profesional. ¿Cómo hacer para garantizar algunos elementos, por ejemplo, de lo que llamamos de autonomía relativa en nuestra intervención profesional? También sabemos que la autonomía en términos abstractos no existe, ¿no? Porque estamos condicionados, estamos determinados por la lógica del trabajo asalariado. Entonces hay algunas determinaciones de nuestro trabajo que van a ser independientes de nuestra voluntad. En nuestro trabajo yo no hago todo lo que quiero. Hay algunas cuestiones que están puestas en función de la demanda institucional, de una cuestión que siempre es necesario recordar en trabajo social, es que lo que nosotros entendemos por demanda no es una demanda unidireccional. Nosotros recibimos en cuanto a trabajadores sociales demandas que vienen del propio empleador, que puede ser el Estado, que puede ser una organización privada, que puede ser una empresa, que puede ser una organización social. Nosotros recibimos demandas directas de los usuarios, de los sujetos que son destinatarios de nuestra intervención profesional, y nosotros recibimos también demandas de nuestra propia categoría profesional. Hay cosas que yo no puedo, yo soy un trabajador social regularmente inscripto en el Consejo Regional de Trabajo Social de Río de Janeiro, y hay cosas que están reglamentadas a las cuales yo no puedo hacer, porque voy a ser penalizado, porque mi categoría profesional tiene una dirección social, porque mi categoría profesional reglamentó algunas cuestiones que dicen qué puede hacer y qué no puede hacer un trabajador social. Hay cuestiones que son orientadoras, hay cuestiones que yo estoy presentando aquí, por ejemplo, una concepción de cuestión social, de pobreza y de política social que no es consensual. Entonces hay colegas, trabajadores sociales en Brasil, en todos los países, que no están de acuerdo con esta concepción, y eso forma parte del pluralismo profesional. Y el Consejo Profesional no va a penalizarme por mi concepción sobre política social, ni va a penalizar al otro por tener una concepción diferente. Entonces hay algunas propuestas de proyecto profesional que son norteadoras, que no son obligatorias. Hay otras que son obligatorias. Yo no puedo romper el secreto profesional porque voy a ser penalizado. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque a partir de entender que nuestra intervención profesional se desarrolla en función de esa multidireccionalidad y de esa complejidad de demandas que no son unidireccionales, tenemos la obligación de pensar, en este caso, en función de la cuestión que el compañero colocó, cómo enfrentar en el sentido de pensar profesionalmente, de pensar técnicamente, de pensar calificadamente, por ejemplo, criterios de elegibilidad que digan respecto a la necesidad de los sujetos sociales con los cuales trabajamos, y pensar cuáles son nuestras posibilidades de autonomía relativa y de negociación con exigencias que están puestas por la necesidad de crear criterios de elegibilidad que dicen apenas respecto a la necesidad de garantizar la maximización de las ganancias del capital en este momento. No sé si respondo a su pregunta, pero es... Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que llega Tati. Buenos días. En el ámbito, digamos, de las transformaciones del trabajo que vemos actualmente, y hablando específicamente de los términos de desprofesionalización y de flexibilización laboral, nuestra institución en los últimos años ha venido contratando profesionales de otras ramas de las ciencias sociales para realizar nuestro trabajo profesional, que es propio del ejercicio del trabajador social.
¿Cómo explicaría usted esa situación que se está presentando en nuestro contexto actual? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, para pasarlo a Gustavo. Bien, sí, hay como dos cuestiones ahí, ¿no? La cuestión primero de la precarización, que es un problema que estamos enfrentando, creo que en la mayoría de los países de la región. En Brasil ahora, en trabajo social, estamos enfrentando un desafío importante que es de uno que tiene que ver con la contratación de trabajadores sociales, que es la llamada, sobre todo lo que más conozco, que es la intervención en lo que se llama prefeitura municipal, en la municipalidad de la ciudad de Río de Janeiro, que es el desarrollo de las llamadas OS, que son organizaciones sociales privadas que prestan servicio al Estado. ¿Qué sería eso? En lugar de el Estado contratar, en Brasil también ahí hay una cuestión particular, en función de la reforma constitucional de 1988 se introduce una disposición para exigir y garantizar que todos los cargos, a todos los cargos públicos se acceda por concurso público. Para enfrentar un trazo, diríamos, heredado de la lógica noble, colonial, ¿no? De herencia de cargos y funciones públicas, y entonces para cualquier cargo público, de cualquier profesión y de cualquier función pública, se desarrollan concursos públicos. Bien, entonces, ¿qué es lo que estas organizaciones sociales van a hacer? A partir de ese momento, en lugar de el Estado contratar profesionales, técnicos, etcétera, a partir de concurso público, con lo que se llama régimen estatutario, con todas las garantías del trabajo formal asalariado en el servicio público, contrata los servicios de estas organizaciones sociales que contratan trabajadores sociales de forma precaria. Entonces el Estado no contrata más al trabajador social a partir de un concurso público, contrata los servicios de una organización privada que ofrece el servicio de una profesión. Bien, entonces eso, solo para mostrar también cómo se está expresando en otros lugares la cuestión de la precarización de nuestro ejercicio profesional. Y usted está trayendo otra cuestión importante que apareció un poco ayer en el debate sobre las llamadas prácticas terapéuticas, o yo decía lo que se llama en trabajo social, en el trabajo social brasileño, el trabajo social clínico, que es la cuestión del desafío de pensar la aparente, diríamos, y no sé si esa palabra existe o la voy a inventar, la aparente difusidad, ¿no? el aparente carácter difuso, ahí está, de las fronteras profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar también el desafío de pensar, y ahí daría para otra conferencia, que es pensar qué es eso del trabajo interdisciplinario, de qué estamos hablando? Entonces, cómo hay una reflexión de la profesora Mariela Yamamoto en una revista del Consejo, que ella va a mostrar cómo el trabajo interdisciplinar debe hacer referencia a una universidad, a una unidad en la diversidad y no a una identificación. A partir del trabajo interdisciplinario no estamos diciendo que todas las profesiones son idénticas y pierden o queda difusa la frontera entre sus competencias, y cómo se puede tal vez pensar a partir de, como ella dice, de una unidad en ese campo diverso que es la intervención. Yo estaba diciendo en mi exposición también que hay una cuestión polémica sobre esta cuestión que yo planteaba de la relación entre la cuestión social y el trabajo social, en términos de si la cuestión social es objeto de intervención, si la cuestión social es materia de intervención, es el ámbito de intervención, y ahí vamos a ver cómo la totalidad, o muchas por lo menos, de las profesiones modernas, particularizadas, van a intervenir sobre diferentes
de lo que Neto llama refracciones de la cuestión social. Entonces, cómo diferentes profesionales intervenimos en diferentes fragmentos de la cuestión social y tenemos el desafío de intentar, de alguna forma, por lo menos reconocer que esa intervención es fragmentada, de reconocer que la vida del sujeto social no se divide en problemas de salud, es un mismo sujeto social que inclusive forma parte de una colectividad, es un sujeto social que forma parte de una clase social, que tiene atravesamientos étnico-raciales, que tiene determinaciones de género, que tiene determinaciones etarias, etcétera, y cómo pensar formas de intervención con otras profesiones. Y ahí la cuestión que usted está trayendo es bastante preocupante en términos de, justamente una de las cuestiones que más me preocupa en mi vida, desde mi intervención profesional, cuanto en mi vida, en el desarrollo de mi actividad académica, que es la formación profesional en general, pero particularmente de los trabajadores sociales. Claro, yo no puedo estudiar la formación profesional de todas las profesiones. Y en ese sentido, pensar cuáles son las competencias que esas otras profesiones adquieren en su formación profesional y si están capacitadas para desarrollar actividades que son propias de el trabajo social. Yo ayer explicaba un poco en la conferencia que en la reglamentación de la profesión, de la formación y del ejercicio profesional en Brasil hay por lo menos 3 documentos, ¿sí?, que materializan la dirección social de esa profesión y la intervención. El Código de Ética de 1993, reformado en 1993 por última vez, ¿cierto? La ley de reglamentación de la profesión, cuya primera edición es de 1957, pero la que rige, digamos, es de 1993 también, se reformó para, en consonancia, ¿sí?, con los principios y ejes norteadores del Código de Ética. Y me estoy olvidando de algo. Sí, y las directrices curriculares de la Asociación Brasilera de Enseñanza y Investigación en Trabajo Social, que son directrices orientadoras para la formación profesional de los trabajadores sociales. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en función de esa reglamentación, en la ley de reglamentación de la profesión, tenemos 2 artículos, el artículo 4 y 5. Estas disposiciones las pueden encontrar online también, después si quieren les puedo pasar las referencias. El artículo 4 va a definir lo que son competencias del trabajo social y ahí va a mostrar cómo esas competencias no son exclusivas, son compartidas con otras profesiones. Entonces hay algunas competencias como, por ejemplo, elaborar una política pública sobre determinado aspecto de la salud. Nosotros tenemos competencia para hacer eso, pero no exclusiva. No es apenas un trabajador social que tiene competencia para elaborar una política pública sobre determinado aspecto de la salud. Y ahí vamos a tener que pensar una forma de intervención colectiva con médicos, fisioterapeutas, psicólogos y otras profesiones del campo de la salud. Eso por un lado. Solo que el siguiente artículo, el artículo 5, va a definir lo que son actividades, en Brasil se llama actividades privativas del trabajo social, que serían aquellas atribuciones privativas, aquellas atribuciones que son exclusivas, que solo un trabajador social legalmente matriculado puede desarrollar. Entonces va a decir, realizar informe social sobre materia de servicio social. Solo un trabajador social matriculado puede hacer y firmar un informe social sobre materia de servicio social. Otra cuestión, dice, ejercer la docencia en materia de servicio social. Solo un asistente social. Recordando que es esa diferenciación que en Brasil el trabajo social se llama servicio social y los trabajadores sociales asistentes sociales. Por eso a veces me confundo el término. Entonces, por ejemplo, ejercer docencia en materias referentes a temas específicos de servicio social solo puede ser desarrollado por un asistente social legalmente matriculado. Entonces, la Escuela de Trabajo Social en la que yo soy profesor, que es una de las escuelas que tiene un cuerpo docente más diversificado en el país, en el sentido de que somos muchos profesores, trabajadores sociales, pero también tenemos un colega filósofo, 2 colegas psicólogos, 3 o 4 colegas antropólogas, cientistas políticos. Entonces el cuerpo docente es bien diversificado. Hay algunas materias que solo trabajadores sociales legalmente matriculados podemos enseñar. Entonces yo doy una materia que se llama Servicio Social 1 y estudiamos el proceso de emergencia de la profesión hasta los años 50. Si yo no estuviera matriculado,
yo podría ser penalizado por el Consejo Federal de Servicio Social. Y yo doy 2 materias. La otra es la supervisión académica de las prácticas preprofesionales. Solo mi colega filósofo no puede dar Servicio Social 1. Yo puedo dar filosofía, me tendría que sentar a estudiar horrores, pero podría. Mi colega filósofo no puede dar Servicio Social 1. Entonces, estoy diciendo esto para mostrar un poco cómo podríamos pensar formas desde el gremio de reglamentar algunas cuestiones que nos permitieran enfrentar este desafío contemporáneo, a donde parece que de lo social, ¿no?, todos sabemos y todos podemos intervenir y todos podemos. Yo ayer contaba un ejemplo bien particular que era diferente en Argentina, hasta donde yo me acuerdo. No sé si Viviana tiene datos para modificar esa impresión, pero yo decía, en general, los trabajadores sociales, y creo que otros profesionales también en Argentina, tenemos una tendencia a hacer maestría y doctorado o en nuestra área de formación o en áreas afines, muy afines. En Brasil, y sobre todo en la escuela donde yo trabajo, yo en esa escuela soy profesor solo del nivel de graduación, pero hice maestría y doctorado en el programa de esa escuela. Entonces, en ese programa de posgraduación, del cual yo no soy profesor, pero fui alumno, tiene una matrícula estudiantil muy diversificada. Hay alumnos de la maestría y del doctorado, no apenas trabajadores sociales. Hay un colega músico, 2 o 3 colegas economistas, varios colegas del área de comunicación social, de administración de empresas, que buscan una formación que tiene que ver sobre todo con la teoría social, y que van a obtener el diploma de magíster o doctor en trabajo social. Está muy claro que esa calificación profesional no les otorga ninguna de las competencias ni de las atribuciones que los trabajadores sociales con nivel de graduación tenemos. Entonces, en ese sentido, lo que estoy diciendo es cómo podríamos pensar colectivamente como profesionales formas de definir cuáles son nuestras competencias y cómo compartirlas o pensarlas colectivamente con otras profesiones, y cómo pensar cuáles son aquellas actividades que solo nosotros, a partir de nuestra formación de graduación, tenemos competencia y capacidad para desarrollar. No sé si respondo a su pregunta porque es difícil, pero gracias. ¿Alguien más? Viviana, ¿vos querías hacer una? No, ok. Bueno, yo creo que podríamos concluir esta actividad. Les agradezco muchísimo la participación. Al inicio no mencioné un reconocimiento especial que le hacemos desde la Comisión de Educación Permanente a la licenciada Jessica Chacón, quien fue nuestra conexión entre la Comisión y el Instituto Mixto de Ayuda Social para poder concretar esta actividad. También nos acompaña Alexandra Espinosa, que es miembro de la Comisión de Educación Permanente. Y bueno, para ellas y para todas ustedes y para el doctor Gustavo Repetti pediría un fuerte aplauso. Muchas gracias. La Junta Directiva les tiene un regalo por ser la Semana de Trabajo Social. Es bastante bonito, esperemos que les guste. Se les va a entregar a la salida. Las personas que fueron ayer a la actividad de la mesa redonda y que ya lo retiraron, pues obviamente no lo retiran, pero todas las demás personas ahí tienen su regalo. Muchísimas gracias. Sí les pediría entonces que tratáramos, porque solo están las 2 compañeras, entonces tendría que ser como por grupos.